Yo estoy aquí con una invitada, Oralia Llanes, con un tema muy interesante, la educación sexual. Bueno, fuera del aire me decías, muy diferente la educación sexual a la educación De la sexualidad. o sea, sí, como tal. Entonces hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo desde muy chiquitos, la importancia de decirles las cosas por su nombre, ¿no? Exactamente. Fíjate que una de las cosas bien importantes que ahorita comentábamos acerca de esta parte de la sexualidad es que cuando educamos, no solamente tiene que ver con la cuestión del ejercicio sexual o de nuestro cuerpo, tiene que ver en cómo nos educan, en cómo pensamos la sexualidad, en cómo la vivimos y también en cómo nos enseñan, cómo nos debemos de comportar por ser hombres o bien por ser Fíjate, mujeres. y me contuve para decirlo, la diferencia entre sexualidad y sexo. O sea, aún así, Sí. me quedé pensando, no lo dije. O sea, es tanto lo que te ponen el hablar de tu sexualidad que no te atreves a decirlo ni siquiera a cuadro, ¿no? Claro, inclusive es algo bien importante porque de repente las personas creemos que cuando decimos va a haber un taller de sexualidad, creemos que tiene que ver con el ejercicio sexual Y no, y no necesariamente tiene que ver con el ejercicio sexual, tiene que ver con la sexualidad. Todos los seres humanos somos sexuales, vivimos con la sexualidad y nos va a acompañar en el resto de nuestra vida. y como padres tenemos un compromiso bien grande, porque no nos damos cuenta que a través de cosas que nosotros les transmitimos a nuestros niños de grandes, ¿no? Es cuando empiezan con toda esta problemática. ¿Tiene que ver o no la manera en cómo nos educan nuestros padres en cuanto a la sexualidad? Sí, definitivamente, la manera en cómo nos enseñan, cómo nos educan a vivir nuestra sexualidad, de eso depende cómo lo vamos a vivir en nuestra vida. Por eso es muy importante que nuestros hijos y a nuestras hijas eduquemos acerca de la sexualidad, pero yo quiero que recordar que educamos con lo que decimos, pero también con lo que no decimos, porque hay muchas cosas que no nos dicen, ¿Cómo, por que las ejemplo? omiten, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando a las jovencitas se nos hablaba de los cambios de la pubertad, cuando ya llegabas como a los 11 años, antes no se te decía nada. Cuando ves un niño o una niña que están chiquitos alrededor de los 5 años, los creemos que son asexuales. Sí, no les decimos que tienen un cuerpo, que tienen que cuidarlo, que su cuerpo solamente les pertenece y que son cosas importantes inclusive para prevención de abuso sexual infantil. Exactamente. Sí, darles esa naturalidad de, bueno, como decíamos, las cosas por su nombre, busto, vagina, pene, o sea, las cosas por su nombre, porque empezamos a poner un chorro de modismos que no son necesarios. Sí, darles esa libertad, pero ¿cómo lograr lo que tú nos estás diciendo? Sí que lo vean normal, pero que también no, que se cuiden, que no vaya a pasar algo precisamente por darles esa naturalidad. Fíjate que hay una parte bien importante. A veces los papis y las mamis se preocupan mucho porque dicen, es que si les hablamos a nuestros hijos de sexualidad, es como Incitarlos incitarlos. No, hay investigaciones precisas que nos dicen que entre más educación de la sexualidad, nuestros hijos tardan más en tomar una decisión sobre el ejercicio de su vida sexual. Y cuando lo hacen, lo van a hacer de una manera asertiva. Ahora bien, si yo educo a mi hijo y a mi hija, sobre todo cuando están niños, vamos a educarlos a que aprendan a cuidar, a cuidarse, a cuidar su cuerpo, que aprendan a decir no. Y son cosas muy importantes en prevención de abuso. Como papá, si no sé cómo llegar a mis hijos en este tema, ¿qué puedo hacer? Hay libros, talleres donde yo me pueda asesorar como papá y transmitir ese mensaje correctamente, porque lo vamos a transmitir como nos lo enseñaron a nosotros y como nuestros abuelos se lo enseñaron a nuestros papás, ¿no? Claro que eso ha sido parte de la historia de la sexualidad. Aquí lo que no tenemos que preocuparnos es que no tenemos que dar información como muy científica. A nuestros hijos vamos a ir educándolos de acuerdo a lo que nos vayan preguntando. Lo que nos pregunta un niño de 11 años no lo pregunta un niño de 5 o un niño de 17. Las necesidades y el crecimiento de cada niño en el transcurso de su vida son muy diferentes. Y en esa razón les vamos a ir dando. Una plática que, por ejemplo, nosotros en Sexualidades AC damos en primarias, no la damos en secundarias, mucho menos en prepa. El contenido es diferente. De acuerdo a las edades. Y hoy en día cuentan con muchos canales para investigar los papis, ¿no? Yo lo que estoy contentísima es de que Oralia ya esté con nosotros como equipo de gente regia y que como papás, como mujeres, como hombres, nos vas a traer temas bien interesantes que estoy segura que nos van a ayudar porque sin duda no podemos negar que la sexualidad es una parte muy importante en la vida del ser humano y qué mejor que estar asesorados con expertos.